Bueno, bien, entonces, ya, ahora sí, listo. Buenos días, entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. La clase pasada vimos cómo calcular los extremos absolutos de una función. Entonces, para resumir, lo que hacemos es miramos cuánto es la función en los extremos del intervalo en que está definida. Luego miramos cuáles son los números críticos y evaluamos la función en esos números críticos. Y luego lo que hacemos es comparar de todos estos números que hemos encontrado cuál es el mayor y cuál es el menor, y ese es el máximo y el mínimo absoluto respectivamente. Varios me enviaron ejercicios a través del Flop Edu, otros con el WhatsApp, pero muchos otros no enviaron nada. Entonces yo supongo que, pues que han trabajado de manera individual. Espero que hayan aprendido, porque esto solo se logra haciendo. Entonces, bueno, es importante que trabajen los ejercicios también en sus casas. Ok, entonces vamos a continuar con las, digamos, aplicaciones que tiene la primera derivada. Entonces, esto fue lo que hicimos ayer, directrices para encontrar los extremos. Hoy vamos entonces a continuar. Por cierto, ya coloqué las diapositivas en el Blackboard. Bien, entonces, comportamiento de una función. Resulta que la derivada, la primera derivada, nos permite saber cómo se comporta una función. Entonces, si tenemos una función continua sobre a y b y diferenciable, entonces vamos a tener lo siguiente, que si la derivada es mayor que 0 en algún intervalo, entonces quiere decir que durante ese intervalo la función es creciente. Y si la derivada es menor que 0 en algún otro intervalo, entonces la derivada, la función es decreciente. Bien, nosotros ya habíamos visto previamente más o menos lo que significaba que una función fuera creciente. Pero bueno, vamos a revisar un poco más a fondo. Bien, entonces tenemos una función, perdón. Tenemos una función, por ejemplo, así. Por ejemplo. Y entonces, esta es la función. Y veamos qué pasa con la derivada en este punto, por ejemplo. Entonces, la derivada en ese punto, recordemos que es la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces, la recta tangente a esa función sería algo como por aquí, ¿sí? Y fíjense que esa pendiente, recordemos que hablamos que va para arriba si de izquierda a derecha va para arriba. Es decir, si la recta va hacia la derecha, hacia arriba, entonces la pendiente es positiva. Entonces, esta pendiente de aquí es positiva, ¿sí? La pendiente. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la derivada es positiva. Ahora, en este punto aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con la pendiente? También es positiva, porque va para arriba. Entonces, recordemos que decimos que si la recta va para arriba, o si la función va para arriba hacia la derecha, entonces es creciente. Y decimos que tiene una derivada positiva. O si va para abajo, entonces es decreciente. Y la derivada es negativa. Bien. Entonces, estas dos rojas que hemos hecho aquí, claramente, tienen una pendiente positiva, ¿sí? Entonces la derivada es positiva y claramente la función va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que justamente en ese intervalo que he marcado ahí, se me olvidó, toca ponerle azulito para que
justamente en ese intervalo, en todo este tiempo, en todo este espacio que va desde aquí, bueno, esto aquí continúa, ¿no? Pero supongamos que viene desde aquí hasta, ¿dónde? Hasta por acá, la gráfica todo el tiempo va hacia arriba. Entonces decimos que durante todo ese intervalo, en todo ese intervalo, la función es creciente. ¿Sí? En todo ese intervalo la función es creciente. En todo ese intervalo la derivada es positiva. Llega un punto, siempre es creciente, siempre es positiva, 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 y cuando llega a la cima, ¿qué va a pasar con la derivada? Pues que es, cuando llega a la cima ya hemos visto que esto se convierte en un número crítico y la derivada entonces es igual a 0. ¿Sí? Entonces durante todo este tiempo la derivada fue positiva hasta acá. Entonces decimos durante todo ese tiempo la función es creciente y la derivada nos lo indica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este punto aquí? Si trazamos la derivada, perdón, la recta tangente, ¿qué pasa con la pendiente de esa recta tangente? Pues que la pendiente es negativa. Si la trazamos por aquí, la recta tangente, la pendiente es negativa también. Entonces, durante todo este intervalo, a partir de aquí hasta acá, la pendiente es negativa, por lo tanto la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y entonces, desde aquí hasta acá, desde ahí hasta acá, toda esta parte de aquí es decreciente. ¿Sí? La función va hacia abajo. Y el otro pedazo, pues lo mismo. Aquí la derivada es positiva, aquí también es positiva, positiva, hasta aquí arriba. Entonces lo que tenemos es que la función hasta acá, estas dos hasta acá, se volvería creciente. Y la derivada es positiva todo ese tiempo. Y de ahí en adelante, por acá es negativa, por acá es negativa. Y del otro lado entonces es decreciente. ¿Sí? Y entonces vemos cómo el valor de la pendiente me indica si la función es creciente o decreciente. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la derivada me va a decir los intervalos en los cuales la función es creciente o decreciente. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Que en el intervalo en que uno quiere ver qué sucede, debemos saber que la función sea diferenciable, es decir, que la derivada exista en esos puntos. Si no, pues no podemos hacerlo, porque si la derivada no existe, pues es complicado. ¿Sí? Entonces hagamos este ejercicio. Determine los intervalos sobre los cuales esta función de acá es creciente y los intervalos sobre los cuales esa función de ahí es decreciente. Voy a copiar la función, es f de x igual x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x. Bien. Tenemos nuestra función y queremos saber cuáles son los intervalos en que esta función es creciente y los intervalos en que la función es decreciente. Y entonces fíjense que lo único que tenemos que hacer es para cuáles intervalos la derivada es positiva y para cuáles intervalos la derivada es negativa. Entonces tenemos que analizar cómo se comporta la derivada de esta función. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer inicialmente es derivar. Entonces derivamos.
Derivamos y quedemos 3x cuadrado menos 6x menos 24. Ahí tenemos la derivada. Y ahora queremos saber cuáles son los intervalos en que esta función derivada, la derivada, para cuáles intervalos la derivada es positiva y para cuáles intervalos la derivada es negativa. Entonces queremos ver para qué valores de x esto que está aquí es negativo y para qué valores de x es positivo. Y para hacerlo eso, pues tenemos que encontrar los puntos en los cuales esta derivada es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos saber los puntos en los cuales la derivada es igual a 0? Porque si sabemos los puntos donde la derivada es igual a 0, correspondería saber estos puntos. ¿Sí? Y al saber estos puntos, como podemos ver aquí, son puntos donde podría cambiar de dirección la derivada. Fíjense que aquí la derivada es 0 y a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Entonces los puntos donde la derivada es igual a 0 son los puntos donde de una u otra manera está cambiando de signo la derivada. ¿Bien? Entonces tenemos que identificar esos puntos. Y para identificar esos puntos, pues entonces igualamos a 0. En otras palabras, estamos buscando los números críticos. Los números críticos de esta función. En el caso en que la derivada exista todo el tiempo, ¿no? Estamos buscando los números críticos. Entonces busquémoslos. Entonces, bueno, voy a dividir por 3. Y ahora sí, factorizamos. Y obtenemos los números críticos. X igual a 4 y x igual a menos 2. Y ojo, esto que encontramos aquí, estos puntos de aquí, son los puntos donde la derivada es igual a 0. Bien. Entonces yo quiero que ustedes vean, imagínense aquí la recta numérica. Este es el eje X, digamos. Y aquí aparece el menos 2. Y aquí aparece el 4. Y sabemos que en esos dos puntos la derivada es igual a 0. Entonces, si aquí la derivada es igual a 0 y aquí también, pues entonces tenemos que ver qué pasa aquí, qué pasa aquí y qué pasa aquí. Que es básicamente lo que teníamos antes. O sea, aquí la derivada es igual a 0, queremos ver qué pasa por acá. Aquí la derivada es igual a 0, qué pasa por acá. Si es positivo o es negativo. Bien. Entonces, queremos ver eso. Eso es como cuando estamos hablando del rango de una función. Queremos ver para cuáles valores es positivo y cuál es negativo. Bueno, hacemos la ley del cementerio. Entonces, la misma de la vez pasada, la misma que han hecho antes. X menos 4, X más 2, y correspondiendo a esto y a esto. Y ponemos positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Entonces, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y me da los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada es positiva en este intervalo y en este intervalo. Es decir, va a ser positiva entre menos infinito y menos 2. Va a ser positiva también entre 4 e infinito. Y va a ser negativa. Va a ser negativa en la mitad.
¿Sí? Entonces, en estos dos intervalos azules, la derivada es positiva y en el intervalo rojo, la derivada es negativa. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que la función es creciente ¿en cuáles intervalos? En los azules. Es decir, la función es creciente de menos infinito a menos 2 y de 4 a infinito. Y es creciente porque la derivada es positiva en esos intervalos. Y ahora, es decreciente en el otro intervalo, menos 2,4. Y es decreciente porque la derivada es negativa. ¿Sí? Y de esa manera hemos encontrado los intervalos donde la derivada es positiva, donde la derivada es negativa, y por lo tanto hemos encontrado los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio. Determine los intervalos sobre los cuales esta función de acá es creciente y los intervalos sobre los cuales la función es decreciente. Entonces, primero yo quisiera que no se confundieran, y eso pasa muchas veces, en que se cree que se está buscando los puntos donde la función es positiva y la función es negativa. No, se está buscando los puntos donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa, porque los puntos donde la derivada es positiva equivalen a los puntos donde la función es creciente. ¿Sí? Y los puntos donde la derivada es negativa equivalen a los puntos donde la función es decreciente. Entonces, pilas con eso. Bien, entonces la función que tenemos ahora para estudiar es f de x igual raíz de x por e a la menos x medios. Esta función de acá. ¿Sí? Entonces queremos ver los intervalos en que la función es creciente y decreciente, entonces tenemos que derivar primero. Bueno, y esto ya lo saben derivar. Entonces, ¿qué me queda? 1 medio x a la menos 1 medio por e a la menos x medios más raíz de x por la derivada de e a la menos x. Queda la derivada de e a la menos x es e a las x medios, perdón, de e a la menos x medios por menos 1 medio. ¿Esto qué me queda? Vamos a factorizar de una vez. Me queda de este lado x a la menos 1 medio más raíz de x. Menos raíz de x, perdón. Listo. Y ahí tenemos nuestra derivada. Ya teniendo nuestra derivada, entonces tenemos que buscar los puntos donde la derivada es mayor que 0 y los puntos donde la derivada es igual a 0, perdón, es menor que 0. Entonces por eso tenemos que igualar a 0 y ver dónde es igual a 0 y luego sí miramos lo otro. Entonces igualamos esto a 0 y despejamos. Encontramos los puntos. Bueno, esta parte de aquí nunca va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque esto es una exponencial. Nunca va a ser igual a 0. Entonces lo puedo cancelar. Lo puedo cancelar aquí. Entonces lo único que me queda es, voy a escribir de una vez esto así. Esto es lo que me queda. ¿Sí? Esto lo cancelé y esto lo escribí como 1 sobre raíz de x para que fuera más fácil.
Entonces hago la suma. Me queda 1 más raíz de x, perdón. 1 más x sobre raíz de x igual a 0. Y de nuevo, entonces este pasa aquí. Entonces lo único que me queda es que 1 más x es igual a 0. Por lo tanto, x igual a menos 1. Y este sería el único punto donde la derivada es igual a 0. Bien. Y si este es el único punto donde la derivada es igual a 0, entonces tenemos que mirar qué pasa antes y qué pasa después. Bien. Aquí hay un signo que me... Perdón, ya me estaba asustando. Es menos. Todos esos que borré son menos. Entonces me da que x es igual a 1. Entonces cuando x es igual a 1 es el único punto donde la derivada es igual a 0. Entonces igual, miramos con el cementerio. Igual lo pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero pues 1, pero el único factor que importa aquí en este caso es este 1 menos x. Y como el signo de la x es negativo, entonces ponemos al revés. Entonces a la derecha del 1, negativos y positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra derivada va a ser positiva entre menos infinito y 1 y negativa entre 1 e infinito. Bueno, y también tenemos que ver que el dominio de la función es para todos los x mayor que 0. Entonces realmente no va desde menos infinito, sino desde 0. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, digamos que eso no es tan grave. Y entonces, ¿cuál sería? La conclusión es que en este intervalo la función es creciente y en el otro intervalo rojo la función es decreciente. ¿Sí? Y eso es lo que nos interesa. Entonces, para recapitular, la derivada es positiva en el intervalo de 0 a 1 y negativa en el intervalo de 1 a infinito. Y eso es lo que nos importa. Eso quiere decir que la función es creciente en el intervalo de 0 a 1 y decreciente en el intervalo de 1 hasta infinito. Bien, ustedes tienen que empezar a hacer estos ejercicios solos. Pero yo lo que quiero, realmente lo que más me interesa a mí, es que entiendan lo que significa el hecho de que la primera derivada sea positiva y el hecho de que la derivada sea negativa. Bien. Bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en la parte del Sí. cementerio. Sí, pero del primer ejercicio. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? O sea que no entendí lo que hice aquí Es en que no el entendió. cementerio.
Ah, bueno, pues eso ya es cuento viejo. X menos 4 y X más 2. Los ponemos aquí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que? Pregunte, pregunte, no pasa nada. O sea, ponemos el X menos 4 y el X. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que? Ajá. ¿Cómo? O sea, puso los signos menos, menos. Por eso le digo, esto, O sea, ¿por qué puso como les los digo, ya es signos? O cuento sea, viejo. nunca lo he hecho de esa manera. Ah, bueno, usted hágalo como quiera. Esta es la manera como yo lo hago. Le pongo el X menos 4 aquí y yo sé que el valor de 0 correspondiente a este es Ah, ok, 4. ok. Entonces le pongo positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Y luego pongo el X más 2 y yo sé que el correspondiente es el menos 2 y positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Y luego los multiplico. Y ahí me dan los intervalos. Pero usted, si tiene Ah, otro método, no importa. ¿Listo? ah, pero así es más fácil. Pues te digo, Así lo vi fácil. hay gente para Sí, todo. gracias. Listo. Bien. Entonces, fíjense que hemos visto cómo la primera derivada nos ayuda a saber dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Y yo quiero que noten algo, y es que si una función va creciendo y de repente cambia, bueno, de repente baja, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en algún punto acá, en la mitad, en algún punto por aquí, no sé cómo, tuvo que ocurrir algo así, ¿sí? Si la derivada era positiva acá y luego de repente cambia y es negativa, pues ¿qué pasa? Que la derivada en algún punto ahí en la mitad va a ser igual a cero, ¿sí? O sea, por aquí, por ejemplo, la derivada va a ser igual a cero. Claro, porque si va de positivo a negativo, la función es continua, en algún punto va a pasar por cero, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que este número crítico, esto se convertiría en un número crítico. Y si va de positivo a negativo, entonces quiere decir que va subiendo y luego bajando, entonces este número crítico de una vez, ¿qué sabríamos de este punto aquí? Que es un máximo. Es un máximo relativo, ¿no? ¿Y qué pasa si la función va bajando? Es negativa. Y luego en algún punto cambia a ser positiva. Pues que este punto de aquí, donde la derivada es cero, se convierte en ¿quién? En un mínimo. ¿Sí? En un mínimo relativo. Entonces, de esta manera podemos saber que ya sabemos cómo hallar estos puntos. Ya sabemos cómo hallar estos puntos. Este y este sabemos porque son los puntos donde la derivada es igual a cero. Es decir, son números críticos. Eso los hallamos la clase pasada. Y ahora queremos saber dentro de esos números críticos si son máximos o son mínimos relativos. Recordemos que un máximo es el punto donde es un punto donde como que hay una cima, ¿no? Como que llega uno arriba y luego empieza a bajar. Y entonces ya no tenemos que ver la gráfica, sino que simplemente tenemos que ver qué pasaba con la derivada antes y después de ese punto. Si la derivada era positiva y cambió a negativa, entonces es un máximo. Y si la derivada era negativa y cambió a positiva, entonces es un mínimo. Y puede ocurrir el caso
en que ninguna de las dos fase. Es decir, la derivada positiva, 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 se vuelve cero y luego vuelve a ser positiva. Y eso lo vimos la clase antepasada también. Vimos cómo había puntos. Ojo que cuando coloco aquí positivo, yo quiero diferenciar. Esto no es que la función sea positiva. Estoy diciendo que la derivada es positiva. Fíjense que puede ser, digamos, simple lo que estoy diciendo, pero confunde un montón. Mucha gente no es capaz de diferenciar entre que la derivada sea positiva o que la función sea positiva. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando estoy poniendo aquí positivo, me refiero a que la derivada es positiva. Y aquí negativo, me refiero a que la derivada es negativa. Y lo mismo aquí. Estoy diciendo aquí que en este sector, en esta parte de aquí de la función, la derivada es positiva y en esta también. La derivada es positiva también. Y en algún punto ahí en la mitad, ocurre que la derivada es igual a cero. Pero entonces este punto no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque no hubo cambio de signo entre la derivada. Es decir, a la izquierda el cero era positivo y a la derecha también era positivo. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Si en un número crítico, donde la derivada es igual a cero, la derivada cambia de signo de más a menos, entonces es un máximo. Y viene haciendo esta parte de aquí. Si la derivada cambia de signo de ir de derivada negativa a derivada positiva, la función es un mínimo. Y si la derivada es positiva y luego cambia a ser positiva, la función no es ni máximo ni mínimo. O si la función es negativa y luego cambia a ser negativa, sigue siendo negativa, perdón, tampoco es un máximo ni mínimo. Entonces, si hay un cambio de signo en la derivada, ojo, en el valor de la derivada, no en el valor de la función, sino en el valor de la derivada, si hay un cambio de signo, entonces la función tiene un máximo o un mínimo en ese punto. Si no hay cambio de signo en la derivada, la función no tiene ni máximo ni mínimo en ese punto. ¿Sí me explico? Ok. Voy a borrar esta cuestión que aquí. Ven, aquí ya está un poquito más bonito. Entonces, como podemos ver, la función va para arriba, la derivada aquí es positiva. Llega a un punto donde la derivada es positiva, es igual a cero, perdón, y luego cambia a un punto donde la derivada es negativa. Por lo tanto, este punto de aquí viene siendo un máximo. Y en este punto de aquí la derivada es negativa, va para abajo la función, la derivada es negativa, llega a un punto donde la derivada es cero y luego cambia a que la derivada sea positiva, por lo tanto esto de aquí es un mínimo. Y como vemos aquí, como esto es un máximo, la función a la izquierda del máximo, es decir, por este sector de aquí, es creciente y luego cambia a ser decreciente. Y fíjense que es como una montaña. Si yo estoy subiendo y de repente empiezo a bajar, quiere decir que llegué en algún punto a una cima. Y lo mismo aquí, si voy, la función a la izquierda hay un mínimo es decreciente y a la derecha es creciente. Entonces, si yo voy bajando de una montaña y de repente empiezo a subir, entonces es como si hubiera llegado a un punto valle, a un punto abajo de la montaña y luego comencé a subir otra vez, a un punto mínimo. Bien, pero ojo que acá es que la derivada es positiva, porque si ven esta función de aquí, supongamos que este sea el eje 0, el eje x igual a 0. Toda la función es positiva. Fíjense que aquí toda la función es positiva. No hay cambio de signo en la función. Lo que hay cambio de signo es en la derivada. Distinto. ¿Bien? Para que le presten atención a eso. Y este es los casos en que no es ni máximo ni mínimo. Y es que, por ejemplo, mira, aquí viene la derivada positiva. Derivada positiva.
llega a 0 y luego sigue la derivada positiva. ¿Sí? Entonces no hay cambio de signo en la derivada. Por lo tanto, este punto de aquí no es ni máximo ni mínimo. Y aquí la derivada es negativa, porque la función va bajando, llega a ser 0 y luego la función sigue bajando, o sea, la función es negativa. También la derivada es negativa, perdón. La derivada es negativa. Entonces aquí la derivada es negativa y aquí también la derivada es negativa, por lo tanto este punto no es ni máximo ni mínimo. E igual aquí. Es positiva, positiva, positiva la derivada, no la función, no necesariamente la función. Lo que nos importa es la derivada. Y luego sigue siendo positiva la derivada, entonces este punto de aquí no es ni máximo ni mínimo. Bien, es importante tener esto bien presente, porque puede tener problemas. Esa confusión entre si la función es positiva, la derivada es positiva, es importante que lo entiendan más que entender los ejercicios, entender el concepto. Si la derivada cambia de signo, entonces es un extremo relativo. Bien. Bien, entonces, ¿cuál sería lo que tendríamos que hacer para saber si son máximos o son mínimos los puntos? Entonces, buscamos todos los números críticos. Recordemos que los números críticos son los números donde la derivada no existe o donde la derivada es igual a 0. Y miramos cómo es la derivada a la izquierda de ese punto crítico y a la derecha de ese punto crítico. Y si hay un cambio de signo, pues entonces se convierte en un máximo o un mínimo. Bien. Es importante que hagan ejercicios, pero también es importante que entiendan el concepto y que entiendan por qué, por lo menos gráficamente. Entonces, ¿cómo trazamos a mano la gráfica de una función? Y esto nos va a servir para entender este concepto. Entonces, tenemos que encontrar la derivada de f y factorizar f' tanto como sea posible. Después, tenemos que encontrar los números críticos de f. Recordemos que los números críticos de f equivalen a los números donde la derivada existe o no existe o es igual a 0. Y luego aplicamos el criterio de la primera derivada, que quiere decir que si cambia o no cambia de signo, entonces se vuelve en un máximo o un mínimo. Bueno, esto es una cosa como extra que es importante hacer, pero que por el momento no lo voy a mencionar. Entonces vamos a hacer esto para que todo tome como sentido. Vamos a hacer un ejercicio, que hay varios. Vamos a hacer todos. A ver, la función es f de x igual x al cubo menos 9x cuadrado. No, perdón. X al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2. Ahí tenemos la función. X al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 2. ¿Listo? Queremos hacer la gráfica a mano de esta función. Y entonces revisemos cuáles son las indicaciones. Encuentre la derivada de f y factorice f' tanto como sea posible. Entonces, derivamos esto y factorizamos al máximo. Menos 9. Y factorizamos al máximo. 3.
Por eso les dije yo que tenían que saber bien factorizar, porque se factoriza todo el tiempo. Listo, ahí encontré la derivada y la tengo factorizada al máximo. Ahora, encuentre los números críticos de f. Entonces vamos a encontrar los números críticos de f, es decir, los números donde la derivada no existe o donde la derivada es igual a 0. Entonces, no hay puntos donde la derivada no exista, porque esto no tiene problemas en todos los reales. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar los puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los puntos donde la derivada es igual a 0? Pues en x igual a 3 y en x igual a menos 1. ¿Bien? Esos son los puntos donde la derivada es igual a 0. ¿Claro? Eso quiere decir que estos puntos de aquí son los números críticos. Estos de Profesor, aquí son los números críticos. ¿Sí? si al momento de factorizar yo hice lo mismo que usted hizo en el ejercicio anterior, que era dividir entre 3, no pasa nada. Cuando hay una constante no pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero si fuera una expresión, pues no, ahí sí tiene que tener cuidado. Pero cuando es una constante, pues al final no pasa nada, pero la factorización tiene que incluir al 3. Solamente que al final no pasa nada. En este caso. Pero en otras aplicaciones y en otros usos de la factorización, no podemos dividir entre 3 porque no. En este momento solo, digamos, el proceso está aquí, solamente es una factorización. No, porque como ajá, en el Entonces ejercicio no, no colocó el número y estaba ahí, que también creo que era usted. claro, lo que pasa es que en el ejercicio anterior, yo igualé a 0 y ahí sí empecé a factorizar. Ah, ok. Es una cuestión del concepto de la factorización. Es decir, si solo factorizo, tiene que quedar así. Ahora, la cuestión es que como queremos hallar los puntos donde es igual a 0, pues entonces sí hubiera podido cancelar el 3 desde el principio. Pero solo factorizar está hasta aquí, así. No se puede hacer nada más. Pero como estamos igualando a 0, tiene razón. Si hubiéramos puesto aquí igual a 0, ahí sí hubiéramos podido cancelar este 3. ¿Bien? Ok. Entonces ahí tenemos los números críticos. Y entonces, antes de continuar, tenemos los números críticos, son los números, los puntos donde la derivada es igual a 0. Y entonces, como tenemos los puntos donde la derivada es igual a 0, queremos saber si esos números son máximos o son mínimos. Y para saber si son máximos o son mínimos, tenemos que ver qué sucede con la con la derivada alrededor de estos puntos. O sea, ¿qué pasa con la derivada cuando x es menor que 3 y cuando x es mayor que 3? ¿Cambia de signo o no cambia de signo? La derivada, no la función, sino la derivada. Bien. Y lo mismo con x igual menos 1. ¿Qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha de menos 1? Y entonces para hacer eso es lo que llamamos el criterio de la primera derivada. Aplique el criterio de la primera derivada a cada número crítico. O sea, miremos qué pasa con la primera derivada a la izquierda y a la derecha de esos números críticos. Y para hacerlo, pues hacemos el cementerio. Entonces, x menos 3 y x más 1. Tenemos aquí menos 1 y 3. Siempre hay que ponerlos en el orden que son, ¿no? Entonces, x menos 3, ponemos más aquí, menos aquí, y x más 1.
Y tendríamos los intervalos donde es positiva. Sería este intervalo de aquí. De menos infinito hasta menos 1. Luego es negativo. Voy a poner, es negativo entre menos 1 y 3. Y luego es positivo entre 3 e infinito. La derivada. ¿Y qué significa? Que la derivada es positiva en este punto de aquí, en este intervalo de aquí, por lo tanto, ahí la función es creciente. Crece. Aquí también crece. Y aquí en este intervalo de aquí, decrece, porque la derivada es negativa. Pero bien, entonces ya sabemos qué va a pasar. Antes del menos 1, la primera derivada es positiva. Después del menos 1, la primera derivada es negativa. Entonces hubo un cambio de signo en la derivada. Por lo tanto, este puntico de aquí es un extremo relativo. Ahora, ¿es un máximo o es un mínimo? Entonces veamos. La derivada es positiva, por lo tanto la función crece por este lado. Y aquí la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Entonces hace algo así. Por lo tanto, menos 1 es un máximo relativo. Es un máximo relativo, es decir, es un punto donde hay una cima en la montaña. Bien. Entonces este es un máximo. Máximo relativo. ¿Y por qué relativo? Porque justamente ayer estábamos hablando de máximos absolutos. Para hallar el máximo absoluto tendríamos que hacer todo el procedimiento que hacíamos ayer. Pero por el momento solo nos interesa ver si es un máximo relativo. Y si cambia el signo de la derivada, entonces es un máximo relativo. Ahora, en 3, ¿qué sucede? La derivada es negativa, entonces iba para abajo. Y luego la derivada es positiva, entonces la función va para arriba. Entonces quiere decir que esto es un mínimo. Es un mínimo relativo. Entonces quiere decir que esto de aquí corresponde a un mínimo relativo. Listo. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Ya sabemos que x igual a 3 es un mínimo y que x igual a menos 1 es un máximo. Y ahora ya entonces ya podemos graficar a mano esto, recordando todo lo que hemos hecho previamente, todo lo que hemos hecho desde la unidad 1, cuando graficábamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que hallar también las intersecciones, ¿sí? Las asíntotas y todo eso. Bien. Entonces, bueno, ya sabemos que esta función, por ejemplo, no va a tener asíntotas, porque no es una función racional. Pero sí va a tener intersecciones con x e intersecciones con y, esta función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería más o menos esta función que está ahí, que tenemos ahí? Perdón, que se me salió. Entonces, el esbozo, ¿cómo podríamos esbozar esa función de ahí? Este es el eje cartesiano. Sabemos que hay números críticos. ¿Sí? Sabemos que hay números críticos en 3 y en menos 1. Los pongamos aquí. 3 y menos 1. ¿Y qué sabemos? Que 3 es un mínimo y menos 1 es un máximo. Entonces, si 3 es un mínimo, podríamos suponer, por ejemplo,
que la función aquí hace algo así. ¿Sí? Y si menos 1 es un máximo, podríamos suponer que la función hace algo así. Justo en menos 1 es el máximo. ¿Sí? Y de esa manera tenemos la gráfica más o menos, un bosquejo de la gráfica de esa función. ¿Bien? ¿Sí o claro? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno. Por ejemplo, esta. X a la 4 menos 4x al cubo. F de x igual x a la 4 menos 4x al cubo. Profe, pero esas dos son bastante parecidas, ¿no? Vamos a tener diferentes números críticos aquí. Más números críticos en este ejemplo. Pero se hace lo mismo que la de arriba, ¿verdad? Se hace muy parecido. Se hace muy parecido, pero hay algo importante que tenemos que se va a ver en esta. Vamos a ver si lo podemos ver. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento para hacer la gráfica o el bosquejo de esta función? Pues entonces primero tenemos que hallar la derivada y factorizar al máximo. Entonces derivamos. Cubo menos 12x cuadrado. Y factorizamos al máximo. Entonces, factorizamos 4x cuadrado por x menos 3. ¿Bien? Listo. Esa es la primera parte. Derivar y factorizar al máximo. Y ahora hallemos los números críticos. No hay números donde la derivada sea igual a, no exista. Claramente esta derivada existe todo el tiempo, en todo el eje real. Entonces busquemos los puntos donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían? Pues serían x igual a 0 y x igual a 0 y x igual a 3. ¿Bien? X igual a 0 y x igual a 3. Pero fíjense que aquí va a haber una cuestión que tienen que tener cuidado a la hora de hacer el cementerio, si van a hacer cementerio. Y es Una que pregunta, deben... ¿Sí? porque x menos 3, ¿Por qué x menos 3 qué? porque queda cuando factoriza 4x a la 2, porque Factorizo 4x a la 2 y esto es 4x al cubo, entonces queda el x. Y de 2x al cuadrado factorizo 4x al cuadrado, me queda 3. ¿Sí? 4x cuadrado por x da 4x cubo y 4x cuadrado por 3 da 12x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí viene un momento crítico, un momento que tienen que tener cuidado a la hora de hacer el cementerio. Estos son los números críticos. Y vamos a hacer el cementerio, pero ojo, este x al cuadrado, este x igual a 0 aparece 2 veces porque aquí hay un x cuadrado. Entonces, lo que pueden hacer, hay dos maneras de hacer esto. Una manera es decir, bueno, esto siempre va a ser positivo, entonces no lo voy a tener en cuenta. O la otra opción es
hacer el cementerio colocando las veces que sea necesario el X. ¿A qué voy? Aparece una vez X, aparece otra vez X y aparece una vez X menos 3. ¿Sí? X por X da X cuadrado. Por eso aparece dos veces X y aparece una vez X menos 3. Y colocamos las dos raíces que son esas, 0 y 3. Entonces, esta corresponde a 0, por lo tanto, positivo, positivo, negativo. La otra también corresponde a 0 y la otra. Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda negativo, negativo y positivo. Entonces, fíjense que ocurrió aquí algo que normalmente, bueno, que no nos ocurrió en el ejercicio anterior, y es que, fíjense que en este punto de aquí, en 0, la derivada a la izquierda de 0 es negativa, y la derivada a la derecha de 0 también es negativa. No hay cambio de signo. ¿Sí? No hay cambio de signo. Por lo tanto, esto de aquí no es ni máximo ni mínimo. Mientras que en 3 sí hay cambio de signo. La función iba bajando y de repente comenzó a subir. Por lo tanto, este 3 se convierte en un mínimo. Este 0, la función va bajando y luego sigue bajando. Por lo tanto, este 0 lo que ocurre es que ocurre algo así. Aquí está ocurriendo esto en la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficaríamos esto? Vamos a graficarlo. Cero y 3 son los puntos donde ocurren algunas cosas. 0 y 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en 3 es un mínimo y en 0 ocurre algo como así. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tendríamos es que un bosquejo de esta función sería algo así. No estoy viendo, simplemente estoy bosquejando. Bueno, espera, esta me quedó. No, ellos tienen prohibido. Algo así. Violeta no los toca. Y estamos enseñando a Adrián. Porque son como, no, son recuerditos de los lugares donde hemos ido. Algo así. Siempre compramos como un recuerdo. Entonces, ¿bien? Son bonitos, pero ellos no. Entonces, ese sería el bosquejo de esa función. Recuerden, la función va negativa, llega aquí, se vuelve 0 la derivada y luego sigue bajando. Y esto es un mínimo, entonces llega ahí, sube. Ese sería el bosquejo de esta función. Obviamente, si lo hubiera hecho a mano, pues si hubiera visto un poquito mejor lo para. Y por la tabla y todo eso, pues no se ve tan perfecto, pero espero que me entiendan. Pero lo importante es identificar que la derivada, voy a colocar aquí el valor de la derivada. En este sector de aquí, la derivada es negativa. Aquí la derivada es negativa y aquí la derivada es positiva. La derivada, no la función, la derivada. Aquí en este punto la derivada es igual a 0 y aquí en este punto la derivada es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que este negativo, negativo, positivo, corresponde a este intervalo que hallamos aquí. Negativo, negativo, positivo. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bueno.
Bien, nos faltan varias. Vamos a acelerarle porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ahora esta. Fx igual a x al cuadrado menos 3 dividido en x al cuadrado más 1. Entonces esta, pues, es distinta, ¿no? Es una función racional. Y en esta función, digamos que uno ya sabría qué es lo que tiene que hacer, incluso sin saber las derivadas, porque este tipo de funciones las estábamos graficando en el primer semestre, en el primer mes, digamos, la primera unidad del semestre, ¿no? Entonces, recuerda, buscábamos las asíntotas, buscábamos las intersecciones con X, las intersecciones con Y, y hacíamos todo eso. Pero ahora vamos a saber también dónde aparecen los máximos y los mínimos de esta función. Bien. Entonces, primero, identifiquemos lo que ya sabemos, lo que hacíamos en la primera unidad. Entonces buscábamos intersecciones con X, intersecciones con X. Intersección con X es igualar eso a 0. Ojo, y aquí es donde todo el mundo se empieza a confundir. Queremos hallar las intersecciones con X de la función, no tienen nada que ver con la derivada, simplemente de la función. Entonces ahí sí igualo la función a 0. Entonces me queda x cuadrado menos 3 igual a 0 y factorizo. Sí, está reciclado. Bien. Entonces las intersecciones con X van a ser X igual a raíz de 3 y X igual a menos raíz de 3. Estas son las intersecciones con X. Estamos viendo solamente cuando la función corta a 0. No estamos viendo nada de la derivada. Esto no tiene nada que ver con la derivada. Ahora las intersecciones con Y. Intersección con Y. Entonces recordamos que es cuando la función vale 0. Entonces f de 0. Y aquí es igual a ¿quién? A menos 3. ¿Y qué otra cosa miramos? Asíntotas. Hay que recordar todo esto. Asíntotas. Entonces, tendrá una asíntota horizontal. ¿Tiene asíntota horizontal? Sí, profe, creo que en uno, ¿no? Sí, exactamente. Como el grado del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo, tiene una asíntota horizontal en 1 sobre 1, es decir, en 1. Entonces, en y igual 1, hay una asíntota horizontal. Horizontal. Ahí dice horizontal. Y vertical, tenemos que ver para qué valores esto es igual a 0. ¿Sí o no? Recordemos que para verticales mirábamos los puntos donde el de abajo era igual a 0, ¿no? Y bueno, y en este caso, esto nunca puede ser 0. ¿Sí? Entonces no hay asíntotas verticales. Verticales no hay. No hay verticales. ¿Bien? Y ya tendríamos, esto sería todo lo que hacíamos antes. Pero ahora sabemos hacer más. Ahora también podríamos saber cuáles son los números críticos y cuáles son los máximos y los mínimos relativos de esta función. Y ahora, y lo voy a copiar con otro color para que se vea que esto es otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, sino que ahora vamos a analizar lo que sucede con la derivada. Entonces ahora vamos a analizar la derivada.
Vamos a derivar primero. Entonces derivamos 2x por x cuadrado más 1 menos 2x por x menos 3. No nos cabe. Vamos a hacerle un poquito aquí. Es que quiero que sea en la misma página para que se vea que esto es algo distinto, pero que se tiene que hacer también. Entonces aquí, f' de x. Ahora sí, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por el de abajo sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido en el de abajo al cuadrado. Esta es la derivada, ¿no? Listo. Ahí tenemos la derivada. Entonces, tenemos que factorizarla al máximo. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que hacíamos aquí. Lo factorizábamos al máximo. Vamos a factorizar esto al máximo. Entonces, ¿esto qué me queda? Aquí arriba, fíjense que yo puedo factorizar el 2x. Ay. Yo puedo factorizar el 2x. Entonces, factorizo el 2x. ¿Qué me queda? X cuadrado más 1 menos x cuadrado menos 3. Pilas, Maluma, que usted siempre olvida este signo aquí y no pone el paréntesis. Hay que poner el paréntesis, ¿no? Dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Y seguimos, 2x. Fíjense que esto queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado más 3. Entonces al final me queda solamente un 4 ahí. Por 4. Entonces esto me queda 8x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí quedó completamente factorizado. Y teniendo completamente factorizado, tenemos que encontrar los números críticos. Los números donde la derivada no existe y los números donde la derivada es igual a 0. En este caso, no hay ningún número donde la derivada no exista. ¿Por qué? Porque esto de aquí abajo nunca va a ser 0. ¿Sí? Entonces, solo tendríamos que hallar los números donde la derivada sea igual a 0, que en este caso sería igualar esto a 0. Entonces se me va lo de abajo y me queda solamente que 8x es igual a 0. Por lo tanto, ese número es x es igual a 0, es el único número crítico. Y entonces tengo que ver si es un máximo o un mínimo. ¿Bien? ¿Es un máximo o un mínimo? Y entonces podemos ver, vamos con el cementerio o como ustedes quieran, que a la derecha de 0 pues va a ser positivo y a la izquierda de 0 va a ser negativo. Entonces, ¿qué significa? Que la función baja porque la derivada es negativa aquí y luego sube porque la derivada es positiva. Entonces, 0, ¿qué es? 0 es un mínimo. 0 se convierte en un mínimo relativo. Bien. Y no solamente se convierte en un mínimo relativo, sino que toda la función a la izquierda es decreciente y toda la función a la derecha es creciente. Y ahora sí, entonces podemos graficar. Sería como una U, profe. Vamos a ver, porque ahí hay asíntotas y cosas. ¿Sí?
Entonces vamos primero a poner todos los puntos que hemos encontrado. Entonces hagamos nuestro eje. Identifiquemos todos los puntos que hemos encontrado. Entonces, intersección con X en raíz de 3 y en menos raíz de 3. Entonces es como menos 1.8 y 1.8. Entonces digamos que es por aquí. Menos raíz de 3 y raíz de 3. Esas son las intersecciones con X. Esto. Ahora, intersección con Y en menos 3. Entonces, intersección con Y en menos 3 quiere decir que más o menos como por aquí. Esta sería la intersección con Y. Menos 3. Hay una asíntota horizontal en Y igual a 1. ¿Sí? Asíntota horizontal en Y igual a 1. Entonces, como por aquí. Va a dibujar la asíntota. Una asíntota horizontal en Y igual a 1. Y ahora miremos que hay un número crítico en X igual a 0. Y que ese número crítico es un mínimo. ¿Sí? Es un mínimo. Entonces, ¿cuánto vale la función en ese punto? Es decir, ¿cuánto es f de 0? Es justamente menos 3. Entonces, en 0, menos 3, que viene siendo este por pura casualidad, en 0, menos 3 la función tiene un mínimo. Entonces ahora ya tenemos todo lo necesario para graficar esta función. Entonces la función va a ser algo así. La asíntota ahí va a cruzar por aquí. Esto es un mínimo, entonces hace algo así. Uy, ahí me quedó un chamboncito. Y la función va a ser algo así. Ahí fue donde me quedó chambón. ¿Sí? Esto es un mínimo relativo. Esto fue lo que encontramos con nuestra gráfica. Con nuestro criterio de la primera derivada. ¿Sí es claro cómo lo hicimos? Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Bueno, luego revisamos eso y la próxima semana mire lo que les espera. ¿Listo? Entonces, el lunes hacemos ejercicios, vamos a hacer puros ejercicios de esto y es muy importante que asistan y que vengan con toda la disposición de hacer ejercicios porque la única manera de aprender esto es haciendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, todo esto está aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación. Espero que quede grabada en mi sesión y no en la de Lorica. Ok, sí.